porque todas tenemos mucho que contar. Mujeres de 10 en Educación. Una conversación desde la Red de Mujeres Unidas por la Educación. Acompáñanos a conocer los retos, aprendizajes y desafíos de las mujeres que construyen la educación todos los días. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Mujeres de 10 en Educación. Mi nombre es Sonia del Valle y me da muchísimo gusto que estén aquí hoy porque vamos a conversar con Cecilia Espirosa. Ella es directora de la Fundación SM en México y por supuesto integrante de la Red de Mujeres Unidas por la Educación. Cecilia, muchísimas gracias, bienvenida, gracias por estar aquí. Y para empezar, cuéntanos un poco de ti. ¿Cómo ha sido tu camino profesional en el mundo de la educación desde donde yo te conozco, por supuesto? Ahí nos encontramos. Hola, aquí nos encontramos, Sonia, encantada de estar aquí charlando contigo, muchas gracias. Bueno, pues mira, yo tengo ya 28 años dedicándome al mundo de la educación. Te voy a contar un poco cómo fue este proceso. Yo estaba estudiando la carrera de estudios latinoamericanos hace algunos ayeres, y justo antes de terminar mi carrera, cuando estaba en ese proceso, vino la famosa huelga de la UNAM que nos tuvo un año más o menos fuera de las aulas. Y en ese momento tuve una invitación a trabajar en la Secretaría de Educación Pública. Yo hice una pausa, estaba a punto de terminar mi carrera cuando me faltaba solo un semestre, cuando dije, bueno, pues algo tendré que hacer y pude entrar a trabajar a la Subsecretaría de Educación Básica. Me contrataron solo 3 meses para un proyecto específico y pues ahí me quedé. La verdad es que después de que pasaron esos 3 meses, me invitaron ya a formar parte de la Secretaría Técnica de la Subsecretaría de Educación Básica. Te estoy hablando del 1998. Y bueno, pues ya ahí empezó mi andar por el mundo de la educación y la verdad es que mi gran escuela, porque haber trabajado durante 10 años en la Subsecretaría de Educación Básica fue lo que realmente me formó. Estuve trabajando con en varias administraciones, me tocaron tres y estuve siempre trabajando directamente con el subsecretario de Educación Básica. Y después tuve la oportunidad de estar en una dirección general trabajando, bueno, estuve trabajando en la coordinación académica de algunos proyectos, como el programa Escuelas de Calidad, programas de atención a niños en situación de vulnerabilidad, que esa ya fue mi última etapa de mi paso por la Secretaría y fue hermosísimo porque ahí pude pues ver esa gran responsabilidad que tenemos quienes nos dedicamos a la educación y siempre desde esta convicción y este gran cariño de que cualquier cosita que hagas trabajando en la Secretaría de Educación tiene un impacto muy grande. Y trabajar, no sé, para niños migrantes, trabajar para niños en situación de calle, trabajar para niños cuyas madres estaban en cárceles privadas de su libertad, fue una cosa, una gran experiencia. Y de ahí pasé a la Fundación SM, después de 10 años de estar en la SEP, para después poder incorporarme ya a la fundación en la que estoy actualmente después de 18 años de trayectoria en este grupo editorial. Oye, pero dime una cosa, cuando eras funcionaria o cuando fuiste funcionaria en la secretaría, dices, cualquier cosa que realizas tiene un impacto en personas concretas, ¿no? Así En es. aquellos momentos que te tocó trabajar en las administraciones de qué, de Fox, de Calderón y de Peña Nieto o antes. No, yo llegué cuando estaba como secretario, estaba como subsecretario, Olac Fuentes Molinar, llegué con O él. sea, con Cedillo. Con Cedillo, efectivamente. Ujú. Estuve 2 años en esa administración, después ya me tocó la administración completa de Fox y luego ya ahí fue el subsecretario Lorenzo Gómez Morín y ya en mis últimos año y medio más o menos, pues ya fue la administración en donde estuvo Fernando González como Ujú. subsecretario de Educación Con Calderón. Básica Bueno, con como Calderón. presidente Felipe Calderón. Y te Así es. preguntaba eso porque justamente en esos momentos
había como muchos cambios. Y lo importante que es para la Subsecretaría de Básica, ¿no? Que actualmente sigue siendo, que estos cambios estén dirigidos o la política que se hace y se construye ahí esté dirigida a garantizar el derecho a aprender de las niñas y los niños. Eso es fácil. Así es. Nada fácil, porque eso, tenemos un país muy complejo, con muchos, con contextos muy difíciles, con realidades muy distintas, y el tener un sistema educativo que tiene que cubrir toda esa diversidad es bien complejo y asegurar una educación de calidad que llegue a todos. Pues ahí realmente cuando estás en en la administración te das cuenta de lo difícil, de lo complejo que es con un modelo educativo a veces en esos momentos, bueno, con un modelo educativo que a veces es rígido, que trata de dar una cobertura pues universal. Sin embargo, pues tomar, identificar esos grandes matices que hay en un país como el nuestro, pues es el gran tema, ¿no? Es un desafío y sobre todo también lo pregunto porque siempre he visto que se generan estas grandes políticas, no porque diga que estén bien o estén mal, no las voy a calificar, sino que efectivamente son estas políticas nacionales que atienden a una diversidad gigante y nada más para empezar, las niñas y los niños, que son distintos y aprenden de manera diferente, ¿cierto? Así es, y justo te digo que este último paso por mi responsabilidad dentro de la Secretaría, pues fue justo atender esa diversidad. Y tú tienes un programa de educación nacional, pero sí no puedes dejar de mirar esas realidades que son pues las más vulnerables, las más necesitadas y las que tienes que atender con modelos educativos muy distintos, ¿no? Porque es la única manera de poder resolver pues esas carencias, y que el sistema educativo pues tiene que, pues tiene, no lo resuelve, al final tiene que mirar, atender, y ahí es ahí lo que es el gran reto y lo que hace más difícil el poder pues diversificar tu oferta, ¿no? Tu oferta educativa. Y por ejemplo, ahora que sales de la administración pública federal y estás metida en el ámbito, pues, privado, obviamente, desde la fundación, este, recuerdo recientemente han publicado ustedes un informe, editado ustedes un informe de la UNESCO, el informe mundial sobre el personal docente. Y y quiero hacerte dos preguntas. La primera es, ¿qué tan diferente es trabajar para la educación o para transformar la educación desde el ámbito privado versus la administración pública y qué es más fácil, dónde puedes intervenir mejor y qué resultados encuentra uno en este informe sobre el personal docente? Sí, bien, pues mira, después de venir del sector público, llegar a la iniciativa privada, pues sí es otro universo, ¿no? Este SM es un grupo editorial que tiene y ofrece tiene una gran oferta educativa. Está muy centrada, sí, en una oferta a las escuelas privadas, pero ya a mí me toca la gran fortuna de llegar a la Fundación SM, que pues desde ahí tú sigues teniendo ese foco de atender esa necesidad tan grande de llevar una educación de calidad a todos y asegurar que ningún niño ni ninguna niña se queden atrás. Entonces, con el respaldo de un grupo que, pues, afortunadamente tiene, pues, estas dos patas, ¿no? Una en la parte, sí, privada, el negocio, y que eso en algún momento me tocó, pero en realidad siempre mi responsabilidad de mis 18 años ahí en SM, pues, he estado más pegada a la parte de fundación y desde la otra parte que es su compromiso con la educación, que es la fundación. Entonces, la verdad es que yo no me he despegado de eso y de ese compromiso de poder seguir construyendo. Desde fuera es más difícil, por supuesto. El impacto que tienen tus iniciativas, tienen otra dimensión. Hablábamos de trabajar en una secretaría, cualquier cosa que hagas, o sea, el impacto es enorme porque
pues estamos hablando de un sistema educativo nacional y pues en una fundación son proyectos concretos, pero entonces también lo haces más real porque ahí llegas, ves a las escuelas, estás con los niños, estás ahí en las comunidades a un nivel y a una escala mucho menor. Entonces sí, son cosas bien diferentes, pero igual de apasionantes e igual de comprometedoras, ¿no? Yo realmente amo profundamente y me siento verdaderamente agradecida y bendecida de esta función que yo tengo y del trabajo que hago. Y es mucho trabajo de alianzas, de hacer alianzas con otros. Y eso es lo que también te da mucha fuerza. El poder sumar esfuerzos, hacer sinergias con otras organizaciones, con otras instituciones, con otros sectores, porque de esa manera vas sumando y vas pudiendo tener un mayor impacto. Y a veces yo creo que hacemos un muy buen equilibrio. O sea, todo lo que el sistema educativo a veces no puede cubrir por la gran inmensidad que es. O sea, nosotros desde las organizaciones de la sociedad civil, desde las ONGs, desde los distintos espacios que cubrimos, pues vamos tapando esos hoyitos y esas necesidades que están ahí. Y este es el caso de la alianza que tenemos con la UNESCO, que es una alianza muy, muy estrecha y estamos permanentemente publicando, investigando, haciendo cosas y justamente se acaba de publicar este informe lo elabora la UNESCO, pero de la Fundación hace una traducción al español y hacemos ya la publicación y la presentamos recientemente en distintos foros, en distintos espacios. Y bueno, pues lo que hace este informe, la verdad es que es súper interesante porque pues es como un estudio global sobre cuál es la situación de los maestros en el mundo. Ahí ponen un tema que es una alarma, una alerta, porque hay un tema de escasez de maestros en el mundo y tocan pues muchos puntos que son importantes. O sea, ¿por qué la profesión docente está dejando de ser atractiva para aquellas jóvenes que están tomando decisiones de estudiar una profesión? ¿Y por qué se están yendo los maestros? ¿Por qué están abandonando la docencia aquellos que ya están ejerciendo su profesión de docentes? Entonces, ahí hay muchísimos factores, es un tema multifactorial que está muy pegado al tema del bienestar de los maestros y de las maestras y que, pues, lo que hace este informe es poner una serie de recomendaciones porque para el 2030 que queremos alcanzar el ODS 4 de tener, asegurar una educación de calidad educativa, pues necesitamos maestros. O sea, al final los maestros son la clave de tener una educación de calidad en cualquier sistema, en cualquier país, ¿no? ¿Y cuál es como el principal, dices, está muy ligado el tema de que se vayan los maestros, no haya valorización de la profesión docente, está muy ligado a su bienestar personal? Y es decir, no sé Claro. qué tanto hemos puesto atención en ese tema, tanto como política pública como sociedad, ¿no? Vemos a los maestros a veces lidiando con situaciones pues muy complejas, el caso de Sinaloa, por ejemplo, y la violencia criminal, el caso de Michoacán y algunos otros casos, que no es el tema de esta conversación, pero vamos, ¿qué le pasa a un maestro después de enfrentarse a eso o a otras situaciones? ¿Cuál es, qué es lo que les afecta en su bienestar a los maestros? Si Pues te puede decir algo que es. Pues son muchas cosas, o sea, uno de los principios que decimos en el informe es que es algo multifactorial, pero entre las muchas cosas que se mencionan, porque es un estudio, la verdad que vale mucho la pena mirar, o sea, ahí hay un tema de falta de reconocimiento de la profesión docente, los maestros se sienten poco valorados, es mucho el trabajo que tienen, o sea, hay un tema de agotamiento en el magisterio por muchas cosas, por la carga administrativa, porque al final tienen un tema ahí también de la sociedad se ha transformado y estamos cargando mucho a la escuela, pues muchas cosas que antes pues tenían que resolverse en las familias, ¿no? Y entonces de pronto hay mucha demanda hacia los maestros, están muy saturados, hay un tema también, por supuesto, de formación, de acompañamiento, de formación continua, de motivación, un tema salarial también. O sea, son muchos los factores y bueno, todo eso, por supuesto, que le pega al bienestar de los maestros. Y bueno, pues ahí.
necesitamos definitivamente mejorar esas condiciones de trabajo de los docentes para evitar que, pues en México no tenemos todavía un tema tan importante como en otros países de escasez de maestros, pero pues ya se empieza a ver, ¿no? Oye, y Entonces, ahí. hay diferencia, por ejemplo, si te pregunto, porque además de todos los factores que has mencionado, las mujeres maestras, además, pues se encargan de las familias, los hijos, etcétera, etcétera, todo el Exacto. tema de cuidados. Pero no sé si eso además impacta más el hecho de que que sean las mujeres las que se están retirando de la profesión o está más o menos bastante equilibrada en términos de No, fíjate que los que más están abandonando son los hombres, los hombres. los hombres son los que más abandonan. Eh, pero sí, por supuesto que también hay un abandono de mujeres y al final cuando miras los números, ahí puedes ver que pues quienes manifiestan un mayor cansancio, un mayor agotamiento, son las mujeres, porque efectivamente tienen a veces esta doble función, son madres de familia, son responsables del hogar, entonces están siempre haciendo estos dobles turnos, ¿no? Como jefas y cabezas de familia y además pues el trabajo que tienen que cubrir. Entonces sí, por supuesto. Y bueno, hay datos de género bien interesantes. O sea, hay aquí esto que sabemos, ¿no? O sea, preescolar, primaria, un mayor índice de mujeres, conforme vas subiendo en los niveles educativos, pues se va invirtiendo. Entonces van siendo los hombres allá a niveles más de media superior, de educación superior pues hay más hombres y a niveles directivos ni se diga. Entonces, bueno, pues esto que sabemos mucho, ¿no? Ya de cómo se conforma nuestro magisterio. Y mira, y al mismo tiempo te pregunto sobre una cosa que me gustaría conversar contigo, que es, porque siempre te veo alrededor de los libros, o sea, tú eres, cuando veo a Cecilia, veo una mujer con libros, promoviendo también el tema del fomento a la lectura, la comprensión lectora, cómo hacemos para que los chavos y las chavas lean, qué, por qué no leen, etcétera, etcétera. No sé si todavía estás en ese tema, cuéntanos qué haces por este tema, Ceci. Sí, bueno, pues es una de las líneas de trabajo más fuertes que en este momento estoy impulsando. Y fíjate que pues es bien interesante porque estamos trabajando, o sea, tenemos un compromiso desde la Fundación SM bien fuerte con el fomento a la lectura y a la escritura y en garantizar el derecho de los niños a saber leer y escribir y saber hacerlo bien, en el momento que lo tienen que saber, ¿no? Entonces, ahí tenemos un montón de proyectos que estamos impulsando y que tienen que ver, no sé, desde, número uno, asegurar que hayan buenos libros para que los niños que esos libros que llegan a los niños pues sean de calidad. Entonces tenemos concursos literarios, premiamos la mejor obra de libros para niños, para jóvenes, reconocemos el trabajo de los escritores que han tenido una gran trayectoria en el mundo de la literatura infantil y juvenil. Trabajamos con los ilustradores, o sea, realmente tenemos un trabajo, estoy muy enfocada en abordar todos esos eslabones de la cadena del libro y del fomento de la lectura. Tenemos también ahí eh, proyectos de formación de mediadores, de formación de maestros en el tema de la promoción. Y tenemos encuentros súper bonitos de promotores de lectura por todo el país y los hacemos de la mano de ferias de libro locales, internacionales también. Y tenemos metodologías específicas que están justo, ya las estamos haciendo con escuelas para que los niños lean, pero que lean desde el gozo de leer, desde disfrutar una obra literaria en contextos escolares y no escolares, porque pues ahí está la clave, ¿no? O sea, acercarte a la lectura desde el disfrute y desde el gozo de una obra literaria, de la poesía o de cualquier género, pero a veces en las escuelas tenemos esta imposición de que hay que leer este libro que a veces pues no nos interesa leer. Entonces, pues empezar a cambiar en los maestros estas estrategias y estas maneras que acerquen y enamoren más a los niños del placer de la lectura.
Por ahí está. Entonces son muchas cosas, pero sí todas conectadas con la lectura y con pues asegurar que los niños puedan ir consolidando sus competencias, sus habilidades y su gozo por la lectura. Pues, Cecilia, yo te agradezco muchísimo que hayas estado aquí en el podcast de la Red de Mujeres Unidas por la Educación, Mujeres de 10 en Educación. Te agradezco muchísimo, muchísimo que hayas compartido con nosotras y con nosotros, pues, saber quién eres y qué aspiras y qué trabajo realizas todos los días a favor de la educación en este país. Gracias, Ay, Cecilia. te agradezco mucho, Sonia. Gracias y bueno, un abrazo muy grande para ti y para todos los que nos escuchan. Gracias. Conducción, Sonia del Valle. Coordinación, Gema Jara. Producción, Cecil Palma. Música, Orange Factory Music. Mujeres de 10 en Educación. Una serie de la Red de Mujeres Unidas por la Educación.